Hoy día vamos a hablar de una comprensión más profunda del mensaje del Evangelio. Vamos a profundizar en el término. Quiero que ustedes comprendan a plenitud lo que es el mensaje del Evangelio, porque muchas veces escuchamos hablar de la palabra Evangelio y normalmente le damos una connotación cultural evangélica, que no es lo mismo. No es lo mismo cuando nosotros decimos evangelismo. La otra vez hablaba de esto con mi pastor, que cuando decimos la palabra evangelismo, inmediatamente nos imaginamos a personas de eterno vestidas en las calles, ahí compartiendo la palabra, que es algo admirable, obviamente. Nuestros hermanos pentecostales que tienen la tradición de predicar en las calles y creemos que eso es evangelismo, salir a la calle. Pero el evangelismo como tal, hermanos, es mucho más que eso. Eso es solamente un método. Cuando nosotros decimos evangelismo, no estamos hablando del método, sino que nos referimos al anuncio, al mensaje que Cristo vino a predicar acá a la tierra. Amén. Entonces, vamos a ver ejemplos bíblicos del mensaje del evangelio. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo predicando a multitudes. Marcos 1:14 al 15. Dice así: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. ¿Qué podemos aprender de de este breve pasaje de Jesús anunciando el mensaje del Evangelio de forma tan breve y concisa, sencilla, ¿cierto? Él predicaba de esta manera en las calles de Galilea. Primero que todo, mis hermanos, para poder entender este pasaje a profundidad, vamos a hacer un análisis hermenéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que la hermenéutica es el conjunto de reglas que estudia lo que el autor quiso decir en un texto originalmente. Profundiza en el mensaje. Y hay diferentes métricas, análisis hermenéuticos de entender qué fue lo que dijo el autor, en este caso Marcos, en ese mensaje. Dice así. Bueno, primero que todo, ¿quién fue Marcos? Partamos por lo básico. ¿Quién fue Marcos? ¿Alguien de aquí se activa el micrófono? Vamos a dar la oportunidad que nos diga quién fue Marcos. ¿Alguien sabe quién fue Marcos en en el Nuevo Testamento? Cri, 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 cri. Ya, no hay problema. Estamos acá para aprender. Marcos fue el escriba o secretario de Pedro. Hermano, ni siquiera yo sabía esto, porque muchas veces nos confundimos con los evangelios y creemos que Marcos, por ejemplo, solemos decir que fue un discípulo o que fue un apóstol, y no. Marcos fue el secretario o el escriba del apóstol Pedro, ¿ya? Muy importante que lo sepamos. Él no fue un discípulo de Cristo, fue un escriba. Entonces, lo que Marcos escribe en su relato, en su libro, fueron las vivencias, lo que Pedro presenció ocularmente junto a su vida con Jesucristo. Punto número uno. Punto número dos, dice, ahora vamos a analizar el versículo. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Este versículo 14, estamos empezando por el versículo 14, viene inmediatamente después de de los versículos anteriores que hablan del encarcelamiento de Juan el Bautista. Aquí estamos viendo el contexto inmediato o gramatical, que es súper importante analizarlo. Es súper importante ver que cuando Juan el Bautista es encarcelado, es ahí recién cuando Cristo comienza su ministerio. Juan el Bautista fue el último profeta. Entonces ahora Jesús toma el rol de profeta que tenía Juan y él, propio Mesías, comienza a anunciar el Evangelio. Pero en un principio él no dice que es el Mesías. En un principio él no anuncia que él es el Hijo de Dios. Él solamente toma el rol de Juan el Bautista. Luego, posteriormente, cuando se acerca su hora, él progresivamente comienza a anunciar
a través de los milagros de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy importante. Luego dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo, mis hermanos, que se ha cumplido? ¿De qué plazo estamos hablando? Muchas veces nosotros leemos rápidamente la Biblia, hermanos, y entendemos el 15 o el 20%, entendemos como la idea general. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a analizar versículo por versículo. Entonces, si nosotros analizamos versículo por versículo y nos hacemos preguntas y comenzamos a investigar, es ahí cuando a nosotros nos queda mucho más clara la película. Leemos un capítulo entero y se nos queda grabado al día de mañana y ya se nos olvidó. Entonces, la forma más exacta y lo más precisa de donde nosotros podemos quedarnos grabados es investigar a fondo. Usted con que investigue un puro versículo, pero en profundidad, hay mucha más riqueza que leer un capítulo entero rápidamente. Miren, miren, miren todo lo que vamos a extraer de este pequeño versículo. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo estamos hablando? Jesús dice que un tiempo se ha cumplido. El tiempo, mis hermanos, es algo que, de la forma en que lo está diciendo, es algo que ya había sido anunciado. Es decir, es un tiempo que se había anunciado. ¿Y cuál es el tiempo? Que los profetas antiguos habían dicho que iba a venir el Cristo, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador, ¿cierto? Él dice que Él ya está ahí, que ya se ha cumplido el tiempo. ¿Y cuál es? ¿Y cómo se manifiesta esto? El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es las obras de Jesucristo, es los milagros, es su mensaje, su predicación del Evangelio, de que se arrepientan y que vengan a Cristo. Dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentirse es muy importante, mi hermano. Cristo mismo decía que tenía que haber un arrepentimiento, un cambio de vida, un giro, y crean en el Evangelio. Entonces, mis hermanos, con este pequeño versículo, con estos pequeños dos versículos, nosotros hemos podido entender que Cristo tomó el rol de Juan, que ahí se produce un hecho histórico, un hito dentro de las Escrituras, que comienza una nueva era, que el último profeta había sido Juan el Bautista y ahora Jesús toma el nuevo rol de profetizar el Evangelio, y su Evangelio era un Evangelio de arrepentimiento y de que creyeran en el Evangelio que él venía a salvar. Amén. Vamos con la posterior diapositiva. Primera de Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo, el protagonista del Nuevo Testamento. Le está escribiendo a la iglesia que estaba en Corinto. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esta frase es súper importante porque nos está diciendo que esto no es algo inventado de él, que él está tomando algo que él recibió. Es importante recalcar eso. Que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí está la teología del reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, como ya hemos aprendido eh, de forma muy clara en el discipulado anterior que hablábamos de la salvación, de que fue Cristo quien tomó nuestro lugar en la cruz, ¿cierto? Que nosotros merecíamos morir y Él toma la muerte para sí, nos ejemplifica a nosotros y ahora eh, después Él resucita y nosotros podemos resucitar juntamente con Él. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, que ya también había sido anunciado. ¿Y esto dónde fue anunciado? En el libro del profeta Isaías. Todo esto ya había sido profetizado antes que iba a ocurrir y ocurrió. Y eso, mis hermanos, es súper importante tenerlo en cuenta, que toda la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, no fue algo fortuito que sucedió y que nadie lo esperaba, sino que era algo que había sido profetizado.
que ya había sido anunciado, lo cual le da mayor validez y mayor peso al acontecimiento, que él era el Mesías que había sido anunciado que iba a venir. Ahora, lamentablemente no todos lo creyeron, muchos judíos no lo creyeron, pero cuando se hace el análisis de las escrituras y estaba todo hecho y todo se cumplió cabalmente. ¿Y por qué no lo creían? Porque eran muy aferrados a su tradición, a las tradiciones de hombres. Luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Como les decía, todo eso también fue anunciado en Isaías 57, si no me equivoco. Ya casi terminando el libro de Isaías empieza a hablar del Cordero. Entonces, estos son ejemplos bíblicos, mis hermanos, del mensaje del Evangelio que, como ustedes se pueden dar cuenta. Ah, y un punto importante. ¿Notan la diferencia que había en el Evangelio de Jesús respecto a este Evangelio? Porque el primer Evangelio que analizamos es de boca de Jesucristo. Este Evangelio que estamos analizando ahora es de boca del apóstol Pablo. Si se Pablo. dan, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan? A ver si alguien lo puede notar. Quiero hacerlos participar, que ustedes también opinen. En el primer evangelio que estabas hablando hablaba directamente de Jesús y en este está hablando es Pablo, donde donde Jesús le dejó le da mensajes a él, pues. Amén. Amén. ¿Hay alguien que note alguna otra diferencia? Entonces a Hermanito, hablar. Dígame. perdón. Bueno, cuando está hablando Jesús Sí. en primera persona, él dice que se ha cumplido el tiempo, que él viene y que él va a venir a redimir, ¿no es cierto? A través de su Ujú. sacrificio. Y aquí ya el Señor ya le hizo el sacrificio, ahora Pablo está hablando de que ya esto ya se cumplió también, que Cristo murió y resucitó para salvar a la humanidad. Amén. Eso, después de, ¿me entiendes? Después de, Exactamente, eso es lo que yo justo iba a decir, pastor. Muy bien, muy buena observación. Y claro, el primer mensaje del Evangelio, como Cristo, él aún no había sido crucificado y no había muerto por nuestros pecados, su mensaje evangelístico era arrepiéntanse y crean en mí, que yo soy el Cristo. Con tan solo eso, la persona ya podía ser salva, con arrepentirse y creer que él era el Cristo. Luego de que ya se cumple de que ya hay una nueva revelación de que Él efectivamente muere en la cruz por nuestros pecados y resucita, ahora el mensaje del Evangelio cambia, se expande. Y Pablo lo expresa aquí muy claramente. Y ahora nosotros predicamos el Evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, ya no nos podemos quedar solamente con el mensaje de que hay que arrepentirse y creer en Jesús, sino que también es muy importante resaltar que Cristo murió por ti. No es solamente el mensaje de la cruz, es crucial, mi hermano. Es el corazón de las escrituras de que Cristo murió por nuestros pecados. Es esencial conocer eso para los gentiles. Para los judíos, en ese caso, bastaba, antes de que Él fuera crucificado, con que creyeran en Él y se arrepintieran, pero ahora nosotros tenemos que predicar un Cristo resucitado, perdón, un Cristo crucificado y que resucitó. Y es muy importante decir por qué lo hizo, porque muchas veces, muchas personas dicen, Cristo murió por ti, pero la gente no entiende qué significa, qué significa que murió por mí, y que murió por mis pecados, y yo lo he escuchado muchas veces, no, si yo sé que Cristo murió por mí, que murió por mis pecados, y como que lo dicen como loro y lo han escuchado tantas veces, ¿cierto? Pero no entienden la esencia de qué significa eso. Cristo murió por ti en tu lugar. Comprender eso, cuando la gente realmente comprende eso, es cuando le rinde de su vida a Jesucristo. Porque que alguien haya muerto por mí 2000 años antes, atrás, que dijo yo muero por la humanidad, y no, suena como un mensaje como de paz y amor solamente, ¿cierto? Yo muero por la humanidad. La gente lo ve así a Jesucristo, como un mártir, un maestro que era muy amoroso y que dio muchas lecciones de vida.
Pero no, lo que realmente nosotros tenemos que predicar y hacerle entender a las personas es que Él murió en el lugar de ellos y de nosotros, que nosotros merecíamos morir porque la paga del pecado es muerte y que Él tomó nuestro lugar. Entonces, por eso le adoramos y por eso vamos a estar eternamente agradecidos, no solamente en esta tierra, sino que en el cielo, eternamente agradecidos con Él por su sacrificio. Davidito, podríamos decir que a nosotros se nos reveló eso. A cada uno de los que estamos acá y a los que han confesado a Cristo, se nos reveló esa verdad. Entonces también Claro, es como predicar el Evangelio y también orar para que se revele a las personas, porque como dices tú, muchas veces las personas no entienden, no se les revela esta gran verdad y esto tan hermoso, como dices tú, y tan valioso para nuestra vida espiritual. Entonces, orar para que las personas se les revele Cristo que se en les su quite el vida. velo. Claro, se les quite el velo. Amén. Exactamente, y eso solamente, eso tienen que haber dos desencadenantes para que eso ocurra. Una predicación del Evangelio, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio de manera correcta, que ahora vamos a ver eso, y también la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, no nosotros. Nuestra labor es predicar el Evangelio, y la labor del Señor Jesucristo es convencer de pecado y traer al arrepentimiento. Él produce esa convicción cuando la persona realmente se rinde y entiende que Cristo murió por él. Amén. Amén. Y finalmente el último ejemplo bíblico del mensaje del Evangelio, lo vamos a ver en Romanos 1, del 1 al 5. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, ay, perdón, Pablo, siervo de Jesucristo, él mismo está escribiendo porque él escribió la carta a los romanos. Cuando dice siervo de Jesucristo, bueno, dato anecdótico, la palabra siervo, obviamente viene de servidumbre. En el original de griegos es doulos y doulos significa esclavo. Él se hacía llamar, él se veía como un esclavo de Jesucristo. Una palabra que para nosotros hoy en día suena fuerte, porque nosotros tenemos una connotación cultural de la esclavitud americana, de los negritos, ¿cierto? De la gente de color, hubo mucho maltrato en el siglo XVIII, siglo XIX incluso. Y tenemos esa convicción nosotros de la esclavitud, ¿verdad? Hoy en día, culturalmente hablando. Pero en ese tiempo la esclavitud era distinta. Entonces, él se hace ver como un esclavo, como alguien que pertenece a Cristo, pero no con una connotación negativa, sino que esclavitud se refiere a que él le pertenece. Su dueño es Jesucristo, que lo compró a precio de sangre en la cruz. ¿Ya? Un dato anecdótico, para que vean la entrega que tenía este hombre hacia su Señor. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque yo he hablado muchas veces con otras personas acerca de esto y como que, claro, mucha gente se siente como que Cristo vino a liberarlos, pero como que ahora soy libre en Cristo y ahora como que se abre un mundo de posibilidades porque soy libre y como que enfatizan esa libertad. Pero nosotros somos libres del pecado, no somos libres para pecar ni hacer, ni poner nuestros sueños por delante de los mandatos de Dios. Yo tengo mis propios sueños y es bueno tenerlos y perseguirlos, pero no por delante de la obediencia a Dios. Si Dios quiere que yo predique el Evangelio, que yo haga estas clases de discipulado, que yo vaya y acompañe a mi hermano en Padre Hurtado. Si Él pone esa convicción en mi corazón, yo no puedo negarme a eso. Yo no puedo anteponer mis deseos, mis sueños, mis anhelos a la obra que Cristo también pone en mi corazón. Yo soy libre de decidir. El Espíritu Santo me pone a mí el querer como el hacer, pero yo aún ejerzo mi libertad de querer hacer la obra. No es algo automático. Cuando viene el Espíritu Santo, ya lo vimos también en la salvación, cuando viene a morar al creyente, Él pone el querer como el hacer, pero nosotros tomamos la decisión porque somos agentes libres, responsables delante de Dios. Amén. Dice luego, llamado a ser apóstol.
¿Qué significa apóstol? ¿Alguien sabe lo que es un apóstol? Una palabra que hablamos constantemente en la iglesia, ¿cierto? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol, hablamos constantemente de los apóstoles y no nos hemos puesto a buscar en el diccionario bíblico qué significa apóstol en profundidad, ¿cierto? Bueno, apóstol viene de apóstoles, del griego, que significa enviado o emisario, embajador, representante. Es una palabra en griego que ya tenía su connotación antiguamente, igual que la palabra evangelio, que habíamos dicho que era una persona que simplemente daba un anuncio, una noticia, sobre todo en contextos de guerra, que anunciaba la paz. Bueno, de la misma manera, apóstol es una palabra que se ha ahora utilizado, que existía antiguamente en el griego, apóstoles, como un emisario, pero ahora se utiliza en el latín y luego para nuestro idioma ya de manera masiva. Todos ahora conocemos la palabra apóstol por el hecho de un enviado de Jesucristo. Y una palabra, pero no cualquier enviado. Para que alguien sea apóstol, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tenía que haber presenciado a Jesucristo. Pablo presenció a Jesucristo cuando se le reveló y él cayó a tierra, ¿cierto? No lo Ujú. presenció, no lo presenció cuando él estuvo en carne, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Lo presenció de una manera especial, divina, ya resucitado. Un requisito era que tenían que haberlo presenciado, haber visto a Jesús, haber tenido una revelación especial y que Jesús le hubiese enviado especialmente a él a predicar el Evangelio. Son dos requisitos: haber visto a Jesucristo y que Jesús mismo le diera la orden específica de predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son los 12 discípulos. Bueno, Judas no. Judas fue reemplazado por Matías. Ah, Entonces serían los 12 discípulos, los 11 originales que quedaron, más Matías, y luego posteriormente sería el apóstol Pablo. Serían 13 apóstoles en total. Fueron los discípulos plus apóstol Pablo. Entonces, súper importante que vayamos esas palabras que de repente nosotros incluso que hemos escuchado tantas veces y ya sabemos a qué se refiere, sabemos quiénes son los apóstoles, ¿cierto? Lo sabemos, pero cuando buscamos la definición podemos encontrar mayor riqueza. Entonces, de repente usted cuando lea una palabra que aún así que usted conozca, es importante igual tener su diccionario bíblico al lado o bueno, no necesariamente un diccionario, puede ser en internet simplemente, con Google, ¿qué significa apóstol? Y ahí usted puede profundizar más en los textos que usted está leyendo en la escritura. Amén. Daniel, amén. Dígame. es interesante lo que tú dices acerca de los apóstoles porque ahora en estos tiempos muchos se han autodenominado apóstoles. Ah, claro, Entonces, es interesante lo que tú dices, que Jesucristo los designó. así es. Jesucristo es el que les dio el mandato. Entonces ahora hay muchos nuevos apóstoles que, que Autodenominado. se autodenominaron. Sí, claro. Muchas veces se utiliza el término apóstol para aquellos que siembran, que plantan iglesias. Como por ejemplo, es como para, y a veces se ve como un rango superior al pastor, como que el pastor de pastores y este tipo de cosas, e incluso han habido personas que quieren sobresalir más aún y hasta arcángeles o ángeles del Señor se ven aquí. No, de verdad que aunque usted no lo crea, hay personas que se denominan de esa forma. ¿Por qué? Porque el hombre quiere sobresalir, quiere estar siempre un peldaño más arriba que el resto. Y es lamentable, po, es lamentable, pero el Señor algún día va a revelar todas las cosas. Amén. Benedito, es importante mencionar que también ellos tenían la autoridad de Cristo. La autoridad se les dio Cristo para Exactamente, el Evangelio y eso es súper importante, directamente del Señor Jesucristo. Y ahí también el apóstol era un mensajero. Eso era exactamente. mensajero. Sí, También como se le dijimos, emisario, representante, embajador.
o alguien que lleva un anuncio, y claro, justamente y Jesucristo, con el hecho de enviarlo a predicar el Evangelio, como habíamos mencionado, ya le está dando autoridad, porque lo está enviando a predicar a las naciones. Lo está enviando con un mensaje especial de que él tiene que sembrar el Evangelio en el mundo ahora. Entonces, no es solamente una persona que se va a dedicar a predicar. Ellos son los principales, los primeros, los apóstoles. Amén. Seguimos avanzando. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Como ya habíamos hablado, Jesucristo fue anunciado antes acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es muy importante detenerse a pensar en esto. ¿Por qué dice que era del linaje de David? En el Evangelio de Lucas y de Mateo se anuncia, o sea, se ve la genealogía de Jesús de que él viene del linaje de David. Y eso es súper importante porque todas estas cosas son profecías que están anunciadas y que se van cumpliendo. Entonces le da mayor validez a que Jesús es el Cristo. Él no solamente apareció de la nada, como habíamos dicho, y empezó a anunciar que él era el Cristo y haciendo milagros, sino que también estaba todo anunciado de que iba a nacer en Belén de una virgen, se cumplió, de que iba a llegar en un burrito, iban a entrar en un asno a la ciudad y ahí le dijeron Hosana, Hosana. Cada detalle, hay muchas cosas que fueron profetizadas antes de que iba a ser un hombre experimentado en dolor, en quebranto, y que iba a morir por nosotros como un cordero llevado al matadero. Y de la misma manera murió Jesucristo en la cruz. Todas las profecías anunciadas del Mesías, del Salvador, que iba a llegar a venir a salvar al pueblo de Israel y a los gentiles también posteriormente, que somos nosotros, todo eso fue profetizado y cumplido en Jesucristo. Amén. Es súper importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque también hay personas que dicen, no, Jesús, bueno, los judíos sobre todo, los judíos dicen, no, Jesús no fue el Cristo por esto y por lo otro, para que no se deje engañar. Amén. Muy importante. Y luego dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Entonces, mi hermano, quiero que ustedes si quieren, bueno, con este primer bloque, quiero que ustedes comprendan los ejemplos bíblicos del mensaje del Evangelio que esta clase de discipulado que estoy haciendo no está basada netamente en los ejemplos bíblicos y no en meras técnicas nuevas que no tienen que ver con la Biblia. O sea, primeramente tenemos que partir para poder aprender las metodologías que vamos a ver más adelante de cómo hablar con las personas. Tenemos que entender cuál es el mensaje bíblico del Evangelio. Así que eso, mis hermanos, muy importante que tengamos esto como base. Vamos a ver un resumen y definiciones sencillas. ¿Cómo podríamos resumir lo que hemos hablado de cuál es el mensaje del Evangelio? Son las buenas noticias que Dios ya había prometido por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo Jesús, quien fue validado por el Espíritu Santo. Y eso fue cuando él fue bautizado, a todo esto entre paréntesis, ¿cierto? Cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él y dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a través de su resurrección nos vino a dar vida. Otra definición son las buenas noticias de la venida de Jesús, el Mesías inaugurando el reino de Dios para traer salvación. La maldad y los enemigos de Dios serán destruidos y hay salvación para todo aquel que se arrepiente y cree. Aquí es como una definición más al estilo de los salmos de David, que habla de que los enemigos van a ser destruidos. Otra definición, que conforme a lo que las escrituras anunciaron, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Ves? Esa es más sencilla, más cortita, pero encierra todo el mensaje del Evangelio.
las buenas noticias de la muerte de Jesucristo por nuestras transgresiones y su resurrección para darnos vida eterna. Estas son definiciones sencillas que usted puede aprender, que usted puede memorizar, que usted puede masticar y, y, y las puede digerir justamente para que usted cuando el día de mañana tenga que hablarle a una persona lo pueda guiarse como una referencia, no que lo repita de memoria, que lo tenga como una referencia de cómo compartir las buenas nuevas de salvación con sus seres queridos. Amén. Súper Amén. importante. Ahora, si me queda tiempo, quiero ver la hora, a ver si 9:12. ¿Alcanzo, pastor? Sí, creo que alcanzo. Me queda un poquito de tiempo. Vamos a pasar al siguiente bloque. Ahora vamos a ver algo sumamente importante. Las 4 columnas del Evangelio. Los 4 elementos indispensables que debe contener todo mensaje evangelístico. Yo acá puse una silla para ejemplificarlo de que estas 4 columnas que vamos a ver que debe contener todo mensaje evangelístico es como una silla. Si usted quita uno de las 4 columnas, ¿qué pasa con la silla? Se cae, ¿cierto? Ya no se sostiene. Entonces, esto ejemplifica de que las 4 son la base, de que usted no puede quitar uno y querer sostenerse con eso. Tienen que ser los 4 para que el mensaje del Evangelio sea eficaz, tal cual como hemos visto en los ejemplos anteriores. ¿Cuáles son estas 4 elementos o columnas? Primero, el problema. Lo primero que tenemos que hablar es que nosotros tenemos un problema. Porque muchas veces empezamos con la solución. Decimos, Cristo te ama, ven a Cristo, el Señor te quiere rescatar. Y a veces esas palabras suenan de forma como que rebotan en la gente, porque la gente dice, no, yo estoy bien. Pues, sí. La gente que va a la iglesia es gente que está enferma, que está pasando por alguna necesidad o está en alguna depresión, es para ellos. Ellos son los que tienen que ir a la iglesia. A mí me va bien, o sea, no, ¿para qué quiero ir a la iglesia? O sea, la gente no se lo dice. O sea, cuando usted habla con las personas, la gente obviamente no va a ser tan transparente y decirlo de esa forma, pero eso es lo que ellos piensan realmente. La iglesia es para las personas que están en necesidad. Así lo ve la gente allá afuera. Entonces, cuando nosotros predicamos de que Cristo es la solución, de que tú necesitas a Cristo, la gente muchas veces dice, yo no lo necesito. ¿Por qué? Porque no le hemos explicado que ellos tienen un problema. ¿Y el problema cuál es? El pecado. Vamos a ver Romanos 3:23 y Romanos 5:12 para entender esto. Me gustaría hacerlos participar. Papá, ¿tú tienes Romanos 3:23? ¿Tienes tu Biblia ahí al lado? Ya. Mientras algún otro hermano me puede ayudar con Romanos 5:12. No sé si alguien tiene la Biblia ahí. Somos como lo mismo. ¿Tienes la Biblia ahí a tu lado, papá? ¿Cierto? ¿Estás buscando? Sí, estoy buscando. Ya, perfecto. Está en el Nuevo Testamento por si acaso. Yo tengo Romanos Gracias. 5:12. Gracias, fuiste de gran ayuda. Espera, no te trajo. Ya. Amén. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Es un versículo muy conocido y que nos recalca, nos enseña, nos dice que por Todos. cuanto todos, ¿quiénes son todos? Todos. Todos. Toda la humanidad ha pecado. Y el que dice que no tiene pecado es mentiroso, también dice la palabra. Claro. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, Amén. santo. Amén. Vamos con el siguiente versículo. Pastor, ¿lo tiene usted? Romanos Sí, 5:12. Ya. cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Amén.
Esta es la triste realidad, pues hermano. Somos todos descendientes de Adán. Adán pecó. Él es el representante, era nuestro representante de la humanidad en un principio. Y él al pecar, él tenía vida eterna. Mientras él comiera del fruto de la vida, del árbol de la vida, él iba a tener vida eterna. Pero cuando él decidió desobedecer a Dios y comió del fruto prohibido, Se fue por es, repente. es cuando nosotros heredamos ahora la naturaleza de Adán de muerte. Entonces nosotros tenemos ¿a qué quiero llegar? Tenemos que decirle a las personas que todos tenemos un problema, que todos nos vamos a enfrentar a la muerte, que todos vamos a ir a un juicio también. Entonces, si queremos tener verdaderamente vida y vida eterna, vida en abundancia junto a nuestro Creador, nuestro Señor que nos ama, tenemos que tenemos que aceptarlo. Pero no lo van a aceptar nunca mientras ellos no reconozcan que tienen un problema, que es el pecado, que nos separa de Dios. Por eso es un problema, porque Dios es santo y el pecado nos separa de Dios. El segundo punto, la consecuencia. Daniel, Dígame. y si una persona dice, no, es que yo soy buena, yo no peco, yo hago el bien, entonces eso no viene a mi vida. Bueno, el ejemplo que estábamos diciendo antes, porque hay muchas personas que creen que el evangelio, la iglesia, la religión, la vida espiritual es para solamente personas que están en una necesidad, que tienen depresión, que están enfermos. Entonces, claro, eso es por el orgullo, porque las personas no entienden realmente que tienen un problema. Y nosotros tenemos que predicar de esto, de que el pecado nos separa de Dios, que hemos quebrado la ley de Dios, los 10 mandamientos, que le hemos dado la espalda a Dios, que nos hemos convertido en nuestros propios dioses al hacer nuestra propia voluntad, que nuestra voluntad muchas veces no es buena, sabemos que no es buena. A veces nuestro corazón nos inclina por malos caminos y nos separa de Dios, que Él es justo, poderoso, sabio, amor, Él es toda la bondad, Él es la perfección, Él es la luz, Él es la fuente. Entonces, cuando nosotros cometemos estas cosas, nos separamos de Dios. Y nosotros tenemos que volver a Él, tenemos que volvernos a Él. Vamos al segundo punto, la consecuencia. Que esto es lo que más nos cuesta a los cristianos predicar, ¿cierto? Que hay una consecuencia, que es triste, que es difícil de hablar de esto. Vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos 6:23. ¿Alguien, alguien me puede decir, no sé, quién me puede ayudar con Juan 5:28? Mientras tanto, Yo tengo Romanos 6:23. ya, y ¿quién tiene Juan 5:28, pastor o alguien? Bueno, aquí alguien lo Yo busque y lo ahí tengo. ya, perfecto, hermana Mayerly. Vamos, hermana Yoheisi, dígame Romanos 6:23, ¿qué dice? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. La paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de nuestro Señor es vida. Entonces, como todos hemos pecado, todos vamos a pagar con la muerte. Pero ¿de qué muerte estamos hablando? Muchas veces cuando hablamos de este versículo pensamos que es solamente la muerte física. Vamos a ver si se trata solamente de muerte física. Hermana Mayerly, ¿usted tiene Juan 5:28-29? ¿Sí? Amén. Una cosa No se roja. sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en la tumba oirán la voz del Hijo de Dios. Y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Amén. Bueno, como podemos ver, todos vamos a resucitar. Este pasaje revela algo sumamente clave que muchos ignoran, que muchas personas creen que la muerte es el fin, y no. Ya. Después de la muerte, todos vamos a resucitar. Unos para vida eterna, dice la palabra,
O sea, unos para vida y otros para condenación. Pero todos van a ser Ok. juzgados por sus obras. Y aquellos que no tengan a Cristo en sus corazones, en sus vidas, que no lo hayan aceptado, van a tener que pagar por lo que hicieron. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos quien pague por nosotros. Y Él, que llevó una vida santa y perfecta en esta vida, cuando vino aquí a la tierra, Él vivió una vida perfecta, sin mancha, sin mácula. Entonces, como Amén. Él pagó por nosotros y nosotros hemos creído en Él, en su mensaje, nosotros ya no vamos a caer en condenación, sino que vamos a tener vida eterna junto con Él. Y lamentablemente las personas que no tengan a Cristo van a tener que pagar por sus pecados. Amén. Sí. Eso es lo que dice las Escrituras y no lo podemos cambiar, mi hermano, lamentablemente. Yo sé que hay por ejemplo, los testigos de Jehová y otras, los adventistas, tienen mensajes en la teología se llama aniquilacionismo. Y esto dice que una vez que tú mueres, vas a ser destruido, es decir, destruido completamente de tu existencia, que no hay vida eterna para ti, no va a haber un castigo, sino que simplemente te espera el olvido. Y que los que tenemos a Cristo vamos a vivir juntamente con Él en el cielo, pero los que cometieron pecado solamente van a experimentar el olvido. Pero hay numerosos pasajes en la Escritura de nuestro propio Señor Jesucristo que nos dice que no es así, que va a haber un castigo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios es justo y Él no va a dejar sin consecuencias a el violador, al estafador, a esas personas que a usted, por ejemplo, le hicieron daño, a los delincuentes, a todas las personas que han hecho tanta maldad. Dios sería injusto si no les diera la paga del pecado y les diera el justo juicio que ellos necesitan tener de su maldad. Nosotros aquí, en nuestras propias leyes, cuando nosotros quebramos nuestras propias leyes, tenemos que pagar consecuencias. Si nosotros quebramos las leyes del Código Civil chileno, que sería, con la otra vez yo hablé, por ejemplo, un ejemplo del robo de un vehículo, si yo rompo cualquier ley, hago una estafa, evado impuestos, cualquier cosa, yo tengo una consecuencia y puedo pagar con pena de cárcel, puedo pagar con multa, etcétera, según la gravedad. De la misma forma también Jesús habla en Lucas que unos van a ser azotados poco y otros van a ser azotados mucho según la revelación y la responsabilidad que hayan tenido. Entonces, las personas que hicieron maldad, las personas que hicieron agravio, sobre todo las personas que desviaron a sus hijos, como a los fariseos, las personas que se quedan, las personas que se visten de ovejas y son lobos rapaces, aquellas personas que conociendo el mensaje del Evangelio engañan a otros, se quedan con los diezmos, sacerdotes que cometen actos atroces contra menores, todo ese tipo de cosas van a ser pagadas terriblemente en la condenación porque Dios es justo y es un Dios santo. Y nosotros tenemos que entender esto y comprenderlo porque es un Dios justo. O sea, Él sería injusto. Imagínense que Dios le regalara el olvido a personas que fueron sumamente malvadas, porque sería un premio dejarles solamente con la muerte y que no pagaran por sus consecuencias. Sería injusto. Dios no sería santo, Dios no sería justo, Dios no sería perfecto, por lo tanto no sería Dios si Él no los dejara con consecuencias. De la misma manera que nosotros decimos que es justo que un delincuente pague en la cárcel, Dios va a hacer pagar a esas personas en la condenación. ¿De qué manera? No lo sabemos. Nosotros no podemos inventar, porque en la Biblia se habla de diferentes formas, se habla con géneros literarios también, de forma bastante cruda a veces en el Apocalipsis incluso, pero lo que a mí más me recalca, yo he estudiado bastante este tema también, a mí lo que más me queda claro, porque hay mucha interpretación, y mucha teología en este tema, a mí lo que más me queda claro es el pasaje de Lucas, que Jesucristo va a pagar a todos según la revelación que hayan tenido y según los actos que hayan cometido. Y nosotros simplemente tenemos que confiar en que tenemos un Dios justo, que es amor y que es justicia. Él es amor
y es justicia. Y Él le va a dar el pago justo a cada persona. Amén. Amén. Vamos con la tercera parte, que es la solución. La solución, que esta es la parte bonita, aquí se pone ya estamos entrando en la primavera, ¿viste? Ya estamos en otoño, invierno, ahora primavera. Primera de Timoteo 1:15. ¿Quién me puede leer ese pasaje bíblico? Pastor, usted que es más rápido. ¿Y alguien que me pueda buscar Lucas 19:10? ¿Alguien tiene la- 1:15. Sí. Mientras alguien me busca Lucas 19:10, Pastor, usted me puede leer Timoteo 1, Primera Timoteo 1:15, por favor. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Amén. Ese pasaje habla de la humildad que tenía Pablo, que él siendo un hombre de Dios, completamente dedicado a la santidad y enviado por el mismo Señor Jesucristo, imagínese cómo él hablaba de sí mismo, que él era el peor de todos. Entonces nosotros nunca tenemos que caer en la vanagloria de decir que somos mejores que otros y él mismo se veía como el peor de todos porque él podía ver su pecado. Mientras más, hermanos, nosotros nos acercamos a la santidad, más pecadores nos sentimos, más miserables nos sentimos porque Dios nos amó tanto siendo nosotros tan pecadores. Mientras usted más se compenetre con las escrituras, con acercarse a Dios, usted va a tener esta misma sensación que tuvo el apóstol Pablo. Y aquí estamos viendo la solución, que Cristo no vino para condenar al mundo, sino que Él vino a traer vida. Él no quiere que nosotros seamos castigados, Él no quiere que nosotros seamos condenados, Él quiere traernos a Él, porque Él es amor y Él vino a pagar por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en Amén. Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otro Amén. versículo bíblico que dice que su mayor deseo es que todos vengan al arrepentimiento y que sean salvos. Lo voy a buscar. Pero ustedes lo saben, ¿cierto? Ese versículo que él lo que más anhela es que todos vengan al conocimiento y que le invoquen y que sean hechos hijos suyos. Él los quiere adoptar como hijos. ¿Alguien tiene el versículo 19:10 Amén. del... Amén, Ok. Sí, Pues el Hijo del amén. Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. amén. Cortito, preciso, conciso. Él vino a salvar a Amén. los que estaban perdidos, es decir, a todos nosotros. Amén. Pasamos al cuarto punto entonces, que es el llamado. Hechos 3:19. Vamos a hacer participar a hermana Yuheisi. ¿Usted tendrá ahí su Biblia a mano por casualidad? Papá, ¿me puedes leer? Sí, Amén. ¿cuál? Papá, tú... Sí, Hechos 3:19. Y que alguien busque primera Juan 1:9, mientras tanto alguien que no haya participado idealmente. Hechos 3:19, mi hermana. Amén. Después del Evangelio. ¿Listo? Amén. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempo de descanso de parte del Señor. Amén. Ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer, el arrepentimiento. Decir a las personas con amor, hay que, nosotros vamos a ver cómo llevar este mensaje, pero hay que decir a las personas que tienen que arrepentirse. No podemos solamente decir, Cristo te ama, Él quiere morar en ti y ven a la iglesia. No, eso es bonito, está bien, hermano, y hay que hacerlo. Dios te bendiga, pero todos esos mensajes que no son un evangelio, no tienen las cuatro patas de la silla, es una sola pata, es una sola columna. Nosotros para dar un mensaje completo tenemos que dar el problema, la consecuencia, la solución y el llamado. Y el llamado tiene que
venir implícito el mensaje de arrepentimiento. Amén. Primera de Juan 1:9. ¿Alguien lo tiene? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué hermoso es nuestro Señor que nos perdona de forma ilimitada, mis hermanos. No hay pecado que nosotros podamos hacer que pueda ofender tanto a Dios, que nos pueda dejar separados de Él. Nosotros si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si venimos con un corazón rendido, un corazón humillado, arrepentido verdaderamente ante Él, Él es fiel y justo. Amén. Danielito, Amén. el versículo que quería usted entregar está en segunda de Pedro 3:9, A ver. que dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Qué hermoso versículo, Maravilloso. pastor. Es Muchas precioso, gracias. porque a veces lo Es, tenemos por tardanza, pero Él tiene paciencia para que nosotros nos podamos arrepentir. El mundo puede arrepentirse y volverse a Dios, volvernos a Dios. Es muy lindo. amén. Mm. Amén. Porque muchas veces, claro, con lo que hemos hablado, alguno podría interpretar o pensar que Dios quiere traerle justicia a las personas y como un juez inflexible que condenado, no, o sea, lo que Todo lo realmente contrario. el corazón, él lo va a hacer cuando él hablaba acerca del castigo, de la condenación, todo eso él lo hacía llorando, yo creo, mi hermano, con lágrimas en sus ojos, no lo hacía de forma como lo solemos hacer muchas veces los evangélicos, con juicio, condenando, gritándolo a todos los vientos como juzgando, ¿no? Él lo hacía yo creo que con un corazón humilde, porque él decía, la palabra dice que él era el hombre más humilde Pasivo. y pasivo y con amor y con tristeza, compungido, mi hermano, cuando él Mm. hablaba de estas cosas, porque él no quiere que nosotros vayamos, que tengamos ese final, sino que su corazón está en lo que decía en la palabra acaba de citar mi pastor, que él quiere que todos vengamos a arrepentimiento, que todos vengamos a la luz. Y para eso, mis hermanos, estamos nosotros, sus hijos, que Él nos usa a nosotros. A Él le ha placido que de esta manera, que el Evangelio, que las buenas nuevas las comuniquemos nosotros, sus propios hijos, y que vayamos a norte, sur, este y oeste predicando las buenas nuevas de salvación, mi hermano, Así es. para Ah, que seamos hechos semejantes a Él, como dice el apóstol Pablo, y vivamos eternamente con Él, hermano. Es algo glorioso, precioso, que podamos sentirnos perdonados y alcancemos la redención junto a nuestro Señor para siempre. Así que yo les insto, hermanos, a que nunca se apague su luz, como dice una canción de Marco Witt, que hay que encender la luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Me gustaría que la pusiéramos este domingo, Pastor, en la canción de Marco Witt, es muy bonita. hay que anotarlo, hay que anotarlo. Sí, tenemos que ser luz donde quiera que vayamos, con nuestro testimonio y con nuestra predicación. Las dos Amén. cosas van de la mano. Tenemos que anunciar, porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios, pero también a nosotros nos van a apuntar con el dedo si decimos algo y nosotros mismos no lo cumplimos. Y no somos Así consecuentes. que, exactamente. Así que no se olviden, mis hermanos, que eh, su predicación del Evangelio tiene que ser con la introducción de que hay un problema, ese problema lleva una consecuencia, pero Cristo Jesús es tu solución y el llamado es arrepiéntete y cree en las buenas nuevas de salvación, que Eh, Cristo murió por ti. Daniel, Amén. Daniel, Dígame, Padre. mira, en el mismo Juan 1, ustedes leyeron el 9, ¿cierto? Pero
el 10 es sumamente importante. Es sumamente Amén. importante porque hay mucha gente que tú le puedes hablar y ella se va a tender a justificar. Así es. Porque hay mucha gente que dice, yo hago buenas obras, yo ayudo No al soy mala persona. necesitado, al huérfano, a la viuda, ¿cierto? Entonces, Yo doy gracias por los alimentos, yo me encomiendo al salir, yo claro, le entonces pido ayuda a Dios. en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Sí. Y su palabra no está en nosotros. Porque, porque hay muchas personas que, como te digo, se van a tender a justificar y a decir que prácticamente ellos no necesitan arrepentirse. A su modo de ver, a su modo de pensar, ellos no necesitan de este arrepentimiento. Porque te vas a encontrar con todo número, o sea, con cualquier tipo de persona que como al joven que le estábamos predicando de el que vino del templo, que te empezó a hablar de otra cosa, que los tiempos, que esto, que lo otro. Entonces, ahí hay que también hacer uso de la palabra que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Claro, Porque la palabra es clara en decir, por cuanto todos pecaron. están todos destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. Sí, mi papá estaba contando una anécdota de un hombre, un joven que vino acá de Entel, Técnico. un técnico de Entel que vino a ayudar a solucionarme un problema de mi internet y que yo creo que mi internet se cayó por obra del Espíritu Santo para poder predicar la palabra. Dios obra de maneras misteriosas y he tenido problemas con el Calefón, he tenido problemas con tantas cosas, llega acá tanta gente y toda la gente sale acá con el Evangelio, así que yo creo que el Señor me va a seguir dando problemas en la casa para que llegue gente. Gaffiter, Sí. lo que sea, todos salen aquí llenitos de la palabra. Así que ahora, mis hermanos, bueno, ese ha sido el discipulado, la clase del día de hoy. Están abiertos los micrófonos para que ustedes puedan compartir, que puedan hablar de su experiencia. Queremos escucharlo a ustedes. ¿Qué les pareció el discipulado? Si quieren hablar de alguna anécdota, si le quedaron con dudas, están invitados a a participar de este espacio de compartir la palabra, mi hermana, de compartir qué les pareció. Mi hermano quiere decir algo, ¿no? Aquí lo estoy viendo en la cámara. Ya, te tocó. Ya, dime, cortito, lo que sea. Me hicieron una pregunta off topic y respondí nada más, no, pero estaba atento a la palabra, sí, pero en realidad siento que no tengo mucho que aportar porque en realidad te opino lo mismo. Pero cuéntame, por ejemplo, yo sé que tú has predicado el Evangelio y me has contado que no es fácil para ti y es bueno conocer tu experiencia. Queremos conocer cómo ha sido tu experiencia cuando tú has querido hablar del Evangelio con una persona, qué problemas has encontrado, qué se te hace difícil, porque eso también nos puede nutrir a nosotros, como para yo después hablar de eso también. Cuéntame. La gente tiende a decir que está bien como está y no te escuchan, te baja el perfil, tienden a defenderse diciendo que están bien y yo la verdad que no puedo profundizar mucho más ahí. Me veo con esa traba de que no sé avanzar de repente un poquito más en como hincar el diente, como se dice, al problema que tienen, de que está ausente de Dios y que necesita ser redimido, que necesita entender que él justamente no ha sido perdonado, o sea, es perdonado, pero él tiene que reconocerlo en el fondo Arrepentirse. y arrepentirse. Claro, entonces ese es el pero que hay. Sí, es la parte más difícil, yo creo que... Pero eso ya no es parte del mensaje, o sea, ahí tú ya estás hablando de la respuesta, que eso también lo vamos a analizar más adelante.
Ahora estamos hablando de, claro, cómo compartimos el mensaje del Evangelio, qué es lo que tenemos que decir. Y, y la respuesta es importante también porque lo que nos suelen decir las personas, nosotros podemos contraargumentar. No es solamente yo doy el mensaje y me retiro y que la persona se quede con las dudas, porque las personas nos van a preguntar, van a querer saber más o nos van a rechazar, como el caso que tú estás planteando, que es lo más típico, que la gente no se siente pecadora. O sea, te pueden decir, no, si todos cometemos errores, no, yo soy pecador, te van a decir, pero no creen que necesitan salvación. No creen que no se sienten lo suficientemente malos como para un salvador, como que se autojustifican. Todos hemos pecado, todos somos, no hay nadie perfecto, Libre. así que yo soy uno más. Mm. Yo soy uno más, soy un ser humano y yo cometo errores. Y claro, ese es justamente el problema, que somos seres humanos que venimos de la herencia de Adán y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos a Cristo, pero la Ujú. gente lo ve de otra forma. Así que Mira, vamos a tocar ese tema más adelante de cómo contraargumentar eso. recuerda que el domingo, Hermanito, recuerda que el domingo cuando fuimos a la feria, ¿te acuerdas una vez que hablamos con un caballero que tenía problemas efectivamente y él decía que él reconocía que era malo, pero más allá de eso, era el caso contrario, porque están los orgullosos que no reconocen que son pecadores y está la gente que dice que están pecadores, están malas, que no tiene perdón, porque ha caído tantas veces lo mismo que ya Dios no lo va a perdonar más. Claro, ese es otro caso. Entonces, también está ese caso y hay que hablar con ellos así de una forma ya más paciente y más larga, porque ese caballero, de verdad que las veces que hemos hablado con él ha sido difícil transar con el caballero, la verdad. Porque él tiene un problema muy profundo, entonces es difícil de sacar esa espina. Y no Sí, da para una hora ni 2 horas, hay que hablarlo muchas veces con él y hacerle visitas. así Es es. un Hay casos caso. más duros. Por Sí. ejemplo, ese caballero, yo me acuerdo, un caballero que vende en la feria, una vez mi hermano se puso a vender en la feria una colección de autos que él tiene de Hot Wheels y él tenía, a su lado tenía una persona que estaba vendiendo ropa. Era un caballero mayor junto a su hija y, y él me hablaba de que, bueno, ya estamos terminando lo último, mi hermano, lo último para terminar. Él lo que hacía era, cuando nosotros le predicamos el evangelio con mi hermano, él apuntaba a otras personas, él decía, oye, pero los sacerdotes católicos, mira lo que han hecho, y yo trabajé en una iglesia de católicos, yo vi lo que hacían ahí, y uno le hablaba, oiga, pero si todos hemos pecado, ¿por qué usted apunta a otras personas? Yo le estoy hablando a usted, de que usted vea su condición. ¿Por qué está juzgando a las demás personas? Y él decía, no, pero es que los evangélicos, los cristianos siempre hablan de esto y después predican pero no practican. Pero claro, y el hombre tenía razón, podía tener razón en su razonamiento, él no mentía en lo que él había visto cosas que hablaban mal de los cristianos, los pseudo cristianos, pero finalmente la persona tiene que enfocarse en uno, o sea, la salvación es personal. Entonces, juzgaba. Cuando él le predicaba el evangelio, juzgaba y miraba, hablaba de otros, pero no era capaz de mirarse a sí mismo. Así que vamos a hablar de todos esos casos más adelante, mi hermano, cómo ir contraargumentando e ir guiando a las personas. Así que ya estamos en la hora y vamos a orar para finalizar. Si nadie más tiene algo que agregar, eh, alguien que nos quiera despedir, una oración de cierre para hacerlos participar igualmente en la oración de cierre. Hermana Yubeisi, ¿no? No puede hablar. Hermano Kitty, vamos a corroborar si, Hola, si, si realmente está ya, conectado. Eso, sí, sí está. Ya. sí, hermanito. Lo que pasa es que lo apago porque a veces me saco los lentes y me duele la cabeza. Ya, hermanito, yo, bueno, pues, voy a hacer una oración para despedirnos, pero en primer lugar darle las gracias por este discipulado súper claro, hermano. Se, no- Se nota su preparación y de verdad muchas gracias, porque clarito, yo noté varias cosas, el otro día no pude anotar nada porque no tenía cuaderno ni lápiz. Así Pero quedó que le grabadito. agradezco. Sí, Amén. gracias, hermanito.
Bueno, hermanito, vamos a cerrar nuestros ojitos y en primer lugar Amén. darle las gracias a nuestro Señor por esta instancia, ¿sí? De poder Señor. escuchar de ti, saber de ti, Señor, conocerte. Gracias Amén. por tu evangelio, por tu palabra, gracias por revelarnos. Te nos revelaste hacia nosotros, Señor. Tú eres poderoso, tú eres grandioso, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Daniel y por su dedicación y su tiempo para entregarnos el mensaje. Te pedimos también por todos nuestros hermanos, te pedimos de forma especial por nuestra pastorcita, para que se pueda sanar de ese golpe, por nuestra hermanita Amén. Blanquita, por nuestra hermana Rosita, Señor. Te pido Amén. que tú pongas tu mano ahí para que ellas puedan tener fortaleza en, Amén, Señor, en el en estos nombre de Sí, momentos, Jesús. Señor. Señor. Ahora, Espíritu Fuerza en el Santo. nombre de Padre Jesús. amado, te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén, sí, amén. Señor. Amén. Gracias. Gracias, hermano Kitty. Sigamos orando por A las usted, hermanito. necesidades. Mis hermanos, oramos por la pastora, oramos por nuestra hermana Blanquita, oramos por si alguien tiene alguna necesidad, este es el momento, breves minutos, que pueda decirlo para que estemos orando y estemos todos unidos en comunidad como iglesia, orando por los unos por los otros. Amén. 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 Sí, Bueno, Señor. después lo pueden poner en WhatsApp también las peticiones si gustan para que estemos orando y no nos olvidemos de orar constantemente, mi hermano, por las peticiones. Muchas gracias a todos y que gracias por haberse conectado. Bendiciones a Que el Señor les todos. bendiga grandemente. Que estén muy bien. Amén. Nos vemos el Buenas domingo. noches, buenas El domingo hay noches. reunión. El domingo, recuerden que el domingo hay Santa Cena. Santa Cena el domingo. Eso. Amén, bendiciones. Que Acto estén de bien. amor. Chao, chao. Bendiciones. Chao, Buenas chao. Chao, chao. noches. Chao, Bendiciones chao. para todos.